Hola queridos amigos, hoy me encuentro con la doctora Paola Quintuña, ella es nefróloga pediatra y vamos a hablar del impacto que tiene la enfermedad renal dentro de los niños. Sabemos la importancia del cuidado del riñón, pero a veces no entendemos cómo funciona esta parte de la enfermedad renal y la infancia. O pensamos que a veces en nuestros niños no se va a dar este problema. Muy buenas tardes, mi estimada doctora Paulita. Qué gusto tenerle en Chacoteando con el Nutri. Y bueno, ¿qué enfermedades son las más comunes en niños en el ámbito nefrológico? Bien, buenas tardes. Primero, muchas gracias por el espacio. Para nosotros como nefrólogos pediatras es fundamental que nos den esta cabida para poder hablar mucho a la ciudadanía, para que justamente se concienticen de la importancia de la evaluación de la función renal en sus niños. Las enfermedades renales son muchas, todas las que tiene el adulto también las tiene el niño. Sin embargo, hay muchas que tienen mucha más prevalencia. Inicialmente, la principal situación que pasa en los riñoncitos en niños son las infecciones urinarias. Inicialmente se asume que son infecciones como básicas, muy sencillas, pero que sin embargo, si no las manejamos los nefrólogos, tienen un impacto sumamente grande en el riñón, generando una alta posibilidad de daño renal, o sea, una insuficiencia renal por una persistencia de infecciones a repetición. Después, obviamente, claro, también los cálculos que aparecen en los adultos también lo tienen los niños. Niños desde muy chiquitos pueden tener cálculos y esos cálculos se han presentado en estas épocas también por la alimentación de mucha comida chatarra, de los snacks, de las gaseosas, las aguas minerales y todo eso nos lleva pues sin duda a un daño renal también. Ya, yo tengo ahí una pregunta. Justamente el tema de hipertensión en niños. Se da la hipertensión en niños porque a veces pensamos como papitos, decimos, bueno, mi niño de pronto no debería o no va a tener hipertensión o el médico se equivocó cuando me dijo que mi hijo tiene hipertensión. ¿Realmente tiene? Sí, claro que sí. La hipertensión arterial puede estar desde el nacimiento. O sea, desde los bebés en las neonatologías, por diferentes circunstancias, pueden hacer hipertensiones arteriales, a veces transitorias, pero en la infancia, a lo largo de toda la infancia, la hipertensión es algo que nosotros, primero como pediatras, tenemos que detectar y luego pues detectarlos temprano y derivar tempranamente al nefrólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque el impacto que tiene la hipertensión arterial en niños es también el mismo impacto que tienen adultos. El problema es que muchas veces el adulto hipertenso fue un niño o fue un adolescente hipertenso que no se diagnosticó. Por eso es que nosotros tenemos protocolizado, en teoría, que todo niño desde los 3 años, en todo su control pediátrico, tendría que tener toma de presión arterial. Entonces nosotros más bien como usuarios, como padres de familia, sí deberíamos tal vez solicitar a nuestros pediatras que nos ayuden en cada control tomando la presión, porque ese para nosotros es nuestro primer tamizaje para detectar tempranamente daño renal, ¿sí? Ya, ahora otra pregunta, y esto va ligado básicamente al peso de mi hijo. Pensamos que mi hijo de pronto está con sobrepeso, obesidad, y tenemos la mentalidad de que en algún momento de su adolescencia o en el crecimiento ya pasará esa obesidad. ¿Ese grado de obesidad puede impactar en la salud renal? Sí, 100%. Totalmente. O sea, nosotros dentro de todos los factores predisponentes para daño renal implican primero el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso, y luego pues la mala alimentación, ¿no? Entonces eso, tener una vida saludable para nosotros es fundamental, y el sobrepeso, la obesidad genera un impacto enorme desde la infancia, porque son esos niños que a largo plazo pueden tener ya lo que es la situación de la diabetes, alguna situación también que tenga que ver con el azúcar, el sedentarismo, y hacen todo este síndrome metabólico donde entran también los riñones, ¿no? Como un daño impactante a nivel de toda la funcionalidad del paciente, ¿sí? Entonces la hipertensión y la obesidad o sobrepeso también van mucho de la mano. Entonces, para nosotros siempre sugerimos a nuestros niños pues que hagan mucha actividad física. Hay ciertas reglas de acuerdo a su edad, cuánto tiempo de actividad física tienen que hacer, y sobre todo pues tratamos al máximo de modificar los hábitos de alimentación, los hábitos de la familia de alimentación, para poder siempre incorporar buenas técnicas, alimentos siempre saludables, para que de esa forma pues el sobrepeso no sea un factor para poder dañar sus riñones, ¿no? Ya, ahora, ahí me vino otra duda, porque justamente hay pacientes, infantes que tienen diabetes mellitus tipo 1.
esa diabetes, sabemos que una diabetes mal controlada va a dañar básicamente las células del riñón, pero lastimosamente pensamos que mientras yo le controle o mientras yo le ponga la insulina a mi niño en función a lo que me va marcando, esto no va a tener un impacto posterior. Y me ha tocado, por ejemplo, en mi caso, ver ya adultos con diabetes mellitus tipo 1 que llegan con insuficiencia renal porque no recibieron de pronto la educación cuando eran niños. Entonces, ¿cómo manejarse en ese sentido? Si es que mi niño es diabético tipo 1 y cómo tratar de ir controlando esas glucosas. Sí, bueno, o sea, la diabetes, como muchas enfermedades, tienen que tener un abordaje multidisciplinario, ¿no? Entonces, todo paciente diabético tipo 1 tiene que tener un manejo o un seguimiento nefrológico, por lo menos una vez cada 6 meses, ¿no? Siempre sabemos que la multidisciplina implica también la parte nutricional, entonces nosotros trabajamos en conjunto para de esa forma tener siempre documentado cómo van esos riñoncitos. De acuerdo a cómo se van modificando la alimentación y la nutrición, también eso va a tener un impacto en los riñones. Nosotros tenemos un protocolo que establece que cada 6 meses tenemos que hacer como un screening, digamos un pantallazo global de cómo están esos riñones, pidiendo laboratorios de sangre, laboratorios de orina y ecografías renales para ver que esos riñones estén bien, que estén a la par de un buen manejo de su diabetes, ¿no? Y eso lo que evita, sin duda a largo plazo, es ese diabético tipo 1 adulto que termina ya en diálisis, ¿no? Sí, y es preocupante porque cuando uno le aborda o uno le hace la historia clínica, el paciente dice, no, a mí nunca me dijeron que me controle la glucosa, simplemente que me ponga la insulina, Claro. y le ven como una forma, digamos, normal de controlar su glucosa solo con la insulina. Y eso a la larga sí trae ese daño renal. Ahora, ¿cómo saber si es que en un niño el daño del riñón es pasajero, si es un síndrome nefrítico o un síndrome nefrótico? Bueno, el síndrome nefrítico y nefrótico son patologías sumamente frecuentes en la infancia, ¿no? Y son generalmente, el nefrítico es algo muy transitorio, por suerte es muy agudo, muy súbito, puede generar inclusive riesgo de cardiovascular y riesgo incluso de fallecer si nosotros no tenemos un buen manejo y un buen abordaje, ¿no? Y que deja sus secuelas, que define que nosotros tengamos que hacer un seguimiento posterior al paciente. Sin embargo, un síndrome nefrótico generalmente es una enfermedad ya considerada como crónica dentro de las enfermedades glomerulares de los riñoncitos y por lo tanto estos pacientes sí necesitan un abordaje a largo plazo porque ellos son pacientes que generalmente tienen recaídas. ¿En qué consiste el nefrótico? En perder proteínas por orina, esa es la base de la enfermedad y en la infancia eso es extremadamente frecuente. Si nosotros vamos a la bibliografía dice que es una patología infrecuente en la infancia. Sin embargo, pues nosotros al ser muy pocos nefrólogos pediatras en la ciudad, tenemos una casuística bastante grande y pues al trabajar también en un área donde no hay muchos nefrólogos pediatras, tenemos pues gente de muchos lugares. Entonces sí tenemos una cantidad importante de pacientes nefróticos. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si es esto agudo o es crónico? Hay ciertos parámetros de laboratorios que nosotros podemos pedir, marcadores en ecografías, que nos pueden decir si ese riñón tal vez ya está más chiquito de lo habitual para su edad, para su talla. Habitualmente nosotros ya consideramos que esto ya es un proceso crónico. Hay ciertos factores o biomarcadores que hay a nivel de sangre que podemos pedir y que nos definen si esto es algo agudo o es algo crónico. Ya. Y en enfermedades que son autoinmunes o que ya nacieron de fábrica, los niños con algún problema renal, los controles, ¿cómo deberían ser? Sí, bueno, la enfermedad autoinmune para nosotros siempre es ese enemigo silente que tenemos en la infancia, ¿no? Habitualmente las enfermedades autoinmunes se activan en la adolescencia o ya en la edad adulta. Los adolescentes entre los 12 y 14 años es como nuestro grupo donde que casi siempre se activan las enfermedades, pero esas enfermedades ya dieron muchas señales antes, de infecciones a repetición, de sangre en orina, de proteínas, de hipertensión y que a veces pueden pasar como desapercibidas, no tomadas mucho en cuenta y ahí es donde que ya uno ya va muy atrás de la enfermedad, ¿sí? Cuando ya se establece la enfermedad inmunológica, ya muchas veces el riñón ya tiene un daño mucho más avanzado, ¿sí? Entonces, ¿cómo abordamos eso? Pues siempre, dependiendo de qué enfermedad es, nosotros tenemos que hacer un estudio que se llama una biopsia renal, que la hacemos los nefrólogos, y con eso nosotros definimos qué tipo de enfermedad específica es. Bien, con microscopio lo ven nuestros colegas anatomopatólogos y nos ayudan a orientar qué diagnóstico tiene. Y de acuerdo a eso, pues cada patología, que son varias,
tienen su diferente protocolo de seguimiento, siempre guiados por nefrólogo, buscando sangre en orina, buscando proteínas, buscando hipertensión arterial. La enfermedad renal en el niño igual se va categorizando de acuerdo a los diferentes estadios. Sí, claro, o sea, nosotros la misma clasificación es igual, son 5 estadios de enfermedad renal crónica y depende de lo que nosotros llamamos como filtrado glomerular, ¿no? Que se basa en laboratorios de sangre, que pedimos un estudio específico que se llama creatinina y de acuerdo a una fórmula que utilizamos con la talla del paciente, definimos ese valor de función renal, que es como el porcentaje que funcionan sus 2 riñoncitos, y tenemos estipulado que todo lo que funciona menos de 90% es ya una insuficiencia renal, y pues dependiendo del porcentaje define qué estadio está. Ahora, finalmente, ¿qué tips usted, doctora Paola, dejaría para los papitos que nos van a ver y que deben ser el sí o sí para venir a consulta? Sí, bueno, primero para nosotros es fundamental, antes siempre establecíamos que lo ideal es, primero siempre es ideal tener su control con su pediatra, no perder el control pediátrico como primera instancia, pero hoy estamos nosotros también promoviendo mucho el hecho de que los padres que ya estamos escuchando este tipo de charlas o este tipo de videos, podamos también espontáneamente, ¿no? Voluntariamente acudir a una cita con un nefrólogo pediatra, como decimos, para ver cómo están los riñones de nuestros niños, ¿no? Porque muchas veces los riñones están dañados o ya, como usted dice, de fábrica, desde que nacen ya tienen alguna malformación que pasa desapercibida. Y no lo sabemos a veces hasta cuando somos adultos. Hay muchos adultos que cuando tienen que operarse por una apendicitis, le hacen una ecografía y ahí descubren que han tenido un riñón o descubren que han tenido alguna malformación urinaria. Eso es sumamente frecuente y todo eso nosotros lo podemos detectar antes, ¿no? Entonces, la orientación para ir a un nefrólogo pediatra es, primero, todo paciente que tiene infecciones urinarias a repetición tiene que verlo un pediatra. En realidad, toda infección urinaria, no a repetición, todas tendríamos que ver los nefrólogos porque tenemos estandarizado y establecido protocolos de seguimiento. Después, obviamente, todo paciente que tenga antecedentes de prematurez, ¿sí? Los prematuros para nosotros son un grupo selecto de pacientes que sabemos que mientras más prematuros son, tienen mucho más riesgo de daño renal. ¿Sí? El prematuro es el enfermedad renal crónico si no hacemos un seguimiento adecuado, ¿no? Todo paciente que tenga seguro antecedentes en la familia de una enfermedad renal, sí es indispensable tener un control temprano. Todo paciente que en la orina, los papás vean que la orina esté con sangre, que la orina tenga espuma, que la orina sea de un olor, de un color diferente, algo que les llame la atención en orina, que es la ventana de nuestros riñones, sin duda tienen que venir a nuestra consulta. Pacientes que también a lo largo del control pediátrico van viendo que tienen baja talla, que no logran llegar a una curva de crecimiento adecuado, siempre se recomienda como el manejo con un endocrinólogo para poder evaluar situaciones de crecimiento, pero también con los nefrólogos. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades silentes de los riñones que alteran directamente el crecimiento del paciente. Y de pronto, incluso yo le sumaría ahí una anemia que apareció de la noche a la mañana. Sí. Porque muchas de esas anemias nosotros pensamos como papitos que es porque no está comiendo carnes y cuando en realidad podría ser un daño del riñón. Sí, justamente porque el riñón tiene una de sus funciones que no solamente es formar orina, el riñón tiene muchísimas funciones y una de esas es armar los glóbulos rojos, ¿no? Es formar los glóbulos rojos que son los que marcan en sí si están faltantes, pues la anemia que nosotros conocemos. Si el riñón tiene un fallo, lo que va a pasar es que no va a producir glóbulos rojos, por lo tanto la anemia va a establecerse persistentemente, ¿no? Entonces el pediatra da hierro, el pediatra da ácido fólico, tal vez van donde el hematólogo, buscan algún tipo de alternativas, cuestiones nutricionales y no hay forma de arreglar esa anemia. Entonces ahí sí hay que prender una alerta porque probablemente tenga algo que ver con sus riñones. Ahí me vino una pregunta con respecto a la parte nutricional. El tema de las famosas dietas hiperproteicas o la suplementación con proteína en los niños. ¿Cuándo sí, cuándo no y cuándo le afectaría el riñón? Bueno, todas las suplementaciones que se dan actualmente van a afectar siempre directamente al riñón si no tienen un seguimiento adecuado por un médico o por un nutricionista, por un nutriólogo o por un deportólogo. ¿Por qué? Porque todas esas suplementaciones son cargas de proteínas, ¿sí? Y cuando el riñón lo que es, acordémonos que el riñón es un filtro, ¿no? Entonces, si yo le doy demasiada carga de proteínas a mi riñón, lo que voy a hacer es que ese riñón tenga que trabajar tanto que en algún momento va a disfuncionar,
¿sí? Entonces, si es que yo tengo una dosificación adecuada de estos suplementos nutricionales, energéticos, háblense de creatinina o las mismas proteínas que se están vendiendo lastimosamente a libre demanda, eso genera un riesgo en el paciente, ¿no? Porque esto convengamos que como es a libre demanda, el niño puede tenerlo al alcance. Y si la persona que está en el gimnasio, el instructor le dijo, tienes que tomar una cucharada para que aumentes tu masa muscular, el niño se va a tomar 2 o 3, ¿sí? Y ese es un riesgo terrible que estamos teniendo y viviendo hoy en día en la adolescencia, porque son muchos chicos que por suerte con una buena cultura de tener una buena salud, están haciendo deporte, están haciendo actividad física. Hoy estamos cerca de una media maratón en la ciudad y todos están, pero fitness al máximo, queriendo tomar estos suplementos que no son malos productos. Todo producto que está hecho, si está bien orientado, sin duda es algo positivo. Claro, entonces, pero siempre debe ir de la mano de un profesional. No hay que autosuplementarse ni digamos, recetarme. Sí, entonces esto sí es un riesgo para nosotros. Nosotros siempre tratamos de que, primero que no toda persona que de la nada quiera ir a correr una media maratón, nadie está listo si no entrenó, ¿no? Entonces primero tener un buen entrenamiento, tener una buena actitud física y luego si es que yo ya soy un deportista, ¿no? Diferente, la gente que hace deporte ya son personas de élite o están entrenando por muchos años, ¿no? Y estos son chicos que tienen que verles un deportólogo o un nutricionista, un nutriólogo también que nos ayude a poder orientar, porque eso va por kilo de peso, ¿no? Eso no es así nada más cucharaditas, eso todo es por kilo de peso y está dosificado. Y además hay que saber si las personas no tienen algún factor de riesgo que haga que esa dosis tenga que bajarse, ¿no? O que directamente no la puedan tomar. Entonces, mis pacientes pediátricos, nefrológicos, con enfermedades renales, lógicamente no pueden consumir ese tipo de productos. Sí, entonces yo siempre hago un llamado a buscar al especialista. Y el buscar al especialista, en este caso a la doctora Paola, ¿y en dónde le podemos localizar? Porque de pronto yo sé que van a necesitar de una nefróloga pediatra y de hecho hay muy poquitas, ¿no es cierto? Sí, en el país somos muy pocos todavía, pero bueno, vamos creciendo. ¿En dónde le podemos localizar? ¿En dónde brinda su atención? Yo estoy en la ciudad de Cuenca, en la clínica Santa Inés, en la Torre 3, en el 5º piso, en el consultorio 510. ¿Números de contacto para mi celular es el 0985 94 54 01. Sí, siempre la atención es con cita previa. Ya, también pueden buscarle en redes sociales como doctora Paola Quintuña, nefróloga pediatra. Así que ya lo saben, a consultar con el especialista, no automedicarse, no usar productos que les recomendó la abuelita, porque a ver, yo sé que hacen con buena voluntad, pero a veces sí nos afecta. De mi parte, muchísimas gracias a todos ustedes, a usted, mi estimada doctora Paola, por abrirnos de este espacio. No, muchas gracias a ustedes también. Chao. Tal vez.